Marcos capítulo 2 versículo 18. Marcos capítulo 2 versículo 18 al 22. Mira lo que dice la palabra. Rápidamente, Marcos es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento. Primero en Mateo y segundo en Marcos. Si no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano que se la comparta, por favor. Si trajo su celular, búsquela allí. Dice la palabra en Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan, ¿los discípulos de quién? De Juan. Y los de los fariseos ayunaban. ¿Qué hacían ellos? Uy, esto aquí viene una gran enseñanza, ¿no? Y yo no quiero que usted me malinterprete. Acuérdese que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, hermano. Pero ¿sabe qué es lo primero que yo veo cuando leo estas pocas palabras? Es que uno puede llegar a ser fariseo y ayunar. Wow, qué tremendo. Uno puede llegar a ser un fariseo y ayunar. Y dice, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. Quiero adelantarme un poquitico para explicarle. Esta palabra en ninguna manera te quiere desincentivar a que no ayunes. No, el contexto es que los discípulos estaban con Jesús porque Jesús es el esposo. ¿Cuántos saben eso? Y la iglesia es la esposa. Pero lo que el Señor les estaba diciendo a los fariseos sin entendimiento, a los odres viejos que representan los fariseos, le están diciendo, mientras yo esté con los discípulos, ellos no tienen necesidad de ayunar porque yo estoy con ellos. Pero cuando yo sea arrebatado y vaya a la cruz y muera, entonces vendrán días donde tendrán que ayunar. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Ahora bien, dice la palabra, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Mire lo que dice el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Sí se acuerda del pantalón del pastor? ¿Sí se acuerda del testimonio? Sí, el pantalón que me gusta y se me rompió. Y le dije a mi suegra, porque ella también trabaja en costura, que me ayudara a arreglar el pantalón porque me gustaba ese pantalón. Y ella le colocó un parchecito de tela nueva. ¿Y qué pasó? Que cuando iba por la calle, y quedó bien cosido, ¿no? Pero cuando iba por la calle, hermano, hice un mal movimiento cuando se hizo peor. ¿Qué cosa? La rotura. Y dice la escritura, y nadie echa, verso 22, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe, ¿qué cosa? Los odres. Mire lo que me conseguí, iglesia. El odre, un pequeño odre que ahora lo vamos a utilizar. ¿Cuántos se acordaron de su vieja vida cuando iban a la cabalgata a jartar ron, chirrinchi, aguardiente? Yo me mato. Sí, usted lo veía así, y con el gorro, ¿no? O cuando salían a la cabalgata acá de Santander, de Quilichao, de Cali a la feria. Oiga, usted sabe lo que yo dije, no puede ser que ya vaya a acabar la serie de los odres y no me consigo. Vea, esto ya no se consigue, hermano. Ayer yo estaba haciendo una tarea, yo conozco gente en Santander, un poquitico de gente, y yo le dije, varón, usted se va a reír. Una persona que es profesor universitario y él fue secretario de Hacienda 2 veces de esta ciudad, pero le he cogido mucho aprecio. Y le decía, yo estoy llamando a los conocidos que tienen un amor al licor. Él se reía, ¿no? Usted está en la lista, hermano.
Y usted se acuerda, hermano, cuando bebía de la botica de cuero y se reía, me decía, mira que a mí se me dañó la botica. Y eso ayer buscamos. Y hermano, el que busca encuentra, y la teníamos más cerca de lo que esperábamos. Entonces cuando está hablando del odre, ¿sí? Dice la palabra, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué pasa? El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, ¿en qué? En odres nuevos se ha de echar. ¿El vino nuevo en dónde se tiene que echar? En un odre nuevo. Mira, quiero que presten mucha atención, porque hoy tengo que decir algo muy específico. No voy a tener tiempo para retomar un poquito, como siempre lo hago, lo que trabajamos en el culto anterior. Si es la primera vez, te invito a que puedas verte toda la serie desde enero. Si de pronto es la segunda vez que vienes, puedas verte las otras prédicas también. Y quiero centrarme en algo. Hay 3 grupos de personas, según San Marcos 2, 18 al 22. 3 grupos de personas. El primero son los discípulos de Juan el Bautista. El segundo grupo de personas son los discípulos de los fariseos. Y el tercer grupo de personas son los discípulos de Jesús. ¿Los discípulos de quién? De Jesús. Y me llama la atención algo, y es lo que quiero comenzar a ministrarte, y es que los discípulos, ¿qué representa los discípulos de Jesús? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Aquí digan amén. Los discípulos de Jesús se caracterizaban por algo, y es que, anote allí si usted toma nota, ellos conocían los tiempos. Es decir, ellos sabían que no era el tiempo de ayunar, sino que era el tiempo de estar ¿con quién? Con Jesús. Y que el tiempo de ayunar sería cuando Jesús no estuviera físicamente con ellos. Es lo primero que yo quiero que usted pueda leer a través de la palabra, pueda comprender. Es importante, iglesia, y esto tiene una enseñanza poderosa, porque el conocer los tiempos, interpretarlos, descifrarlos, es determinante. Quizás es la primera vez que usted está escuchando algo así, o quizás el Señor en otro tiempo le había hablado de algo así. Sabe que yo he aprendido a saber cuál es el tiempo que estoy viviendo. Eso es importante. ¿Por qué, pastor? Es importante saber cuál es el tiempo que estoy viviendo, cuál es mi temporada, reconocer y saber si estoy viviendo una temporada de invierno o quizás una temporada de primavera o de verano. Saber si es tiempo para sembrar, tiempo para limpiar la tierra o tiempo para cosechar la tierra. Cuando usted aprende a interpretar qué tiempo está viviendo, ay, Dios mío. A veces nos pasan muchas cosas, cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero la pregunta que tú debes hacerte es, ¿sabes qué temporada y sabes qué tiempo estás viviendo? Aló. Pablo decía, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en la escasez. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía por el Espíritu. Él había aprendido a interpretar qué tiempo estaba viviendo. Porque mira, iglesia, ¿sabes que Dios hizo algo en la creación que tiene una enseñanza profunda para nosotros? De pronto, al estar ubicados cerca al Ecuador, solamente reconocemos 2 estaciones, el verano y el invierno. Pero en el mundo existen 4 estaciones. Existen temporadas de otoño. Es hermoso el otoño. Aquí en Santander de Quilichá hay unos árboles que pareciera que sufrieran el otoño y comienzan a caérsele las hojas. ¿Cuántos han visto ese arbolito? Y imagínese esto. Imagínese al árbol
que está en una temporada de otoño llorando, quejándose porque las hojas se le están cayendo? ¿Puede imaginarse eso? Y el árbol diciendo: Señor, yo te oro y te pido que no se me caigan las hojitas. Pero pregunta, ¿en qué temporada está el árbol? En otoño. Hay temporadas de invierno donde hay un frío espantoso. Imagínese la gente en Estados Unidos, en Norteamérica, ahorita hace un par de semanas o meses, un mes atrás, estaba viviendo tiempos y temporada de invierno, un invierno brutal. Imagínese un habitante que desconoce o que no comprende que está en una etapa de invierno, orando o haciendo cosas para que esté en verano. ¿Está entendiendo un poquito? Esto es profundo y esto es poderoso. Porque como hijos de Dios no hemos aprendido a leer, a interpretar, a conocer en qué temporada en medio del proceso nos encontramos. Cuando usted tiene esa revelación, usted puede interpretar y decir: Señor, estoy viviendo un otoño, es decir, lo viejo, las hojas viejas están cayendo de mi vida. Y entonces no hay tristeza, no hay dolor, sino que aceptas el proceso porque lo entiendes, aceptas la temporada porque lo entiendes. Y sabes, y estás completamente convencido y convencida de que tu primavera llega. Aló. Si estás viviendo un tiempo de primavera, un tiempo de abundancia, entonces le das gracias al Señor, le das la gloria a Dios. Pero también eres sabio y preparas la bendición, la cosecha que estás teniendo también para el verano y también para el invierno. Aló. Los discípulos, ellos sabían en qué tiempo estaban viviendo, porque la vida, vuelvo y te lo repito, la vida es de estaciones. ¿Qué es la vida? De estaciones. La vida es de temporadas. Y quiero que tú tengas algo y te vayas con una tranquilidad en el corazón hoy, y es que las vamos a vivir todas, todas. Yo no te puedo mentir y decirte que no vas a vivir temporadas de otoño donde se te cae hasta los dientes, hermano. Estos días me decía alguien: pastor, a fulanito ya se le cayeron 2 muelas. Le mandó a decir que no ore más, porque yo le dije a él: si seguís sin ir a la iglesia, voy a orar para que te caigan las muelas. Ya se le han caído 2. Entonces le mandó a decir con alguien de la iglesia: pastor, que no ore más porque ya van 2 muelas. Yo dije: no, hasta que no venga a la iglesia, yo ya se la sentencié. Entonces yo no te puedo decir que no vas a tener temporadas de otoño, porque las vas a tener. Vas a tener temporadas de invierno, pero aún en medio del invierno espiritual que puedas vivir, debes ser sabio y entendido y pasar el invierno. Es decir, el invierno no te puede matar espiritualmente. Aló. Todos vamos a pasar y hemos pasado por temporadas de invierno espiritual, donde no quieres orar, donde no quieres venir a la iglesia, porque estás en una temporada de invierno. Pero uno, ¿qué hace cuando está haciendo mucho frío? Uno se consigue un abrigo, se consigue una chaqueta. ¿Estamos o no estamos? Te consigues botas. Es decir, eso, si bien no va a cambiar la temporada, te prepara para afrontar la temporada de la manera correcta. Aló. Mire, vamos a vivir siempre todas las temporadas, pero es de sabios el aprender a reconocer cuál estamos viviendo, para de esa manera saber qué hacer. Mire lo que dice Proverbios 6, acompáñenme por favor. Proverbios capítulo 6, rápidamente. Dice la escritura, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Proverbios 6. Y si usted le puede leer esta palabra a la persona que está a su lado con voz de trompeta, sería extraordinario. Dice la escritura: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé que, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara ¿en dónde? ¿Y el verano qué es? Una estación. El verano es una estación, y dice: preparen el verano su ¿qué? Su comida,
y recoge en el tiempo de la siega, es decir, en el tiempo de la cosecha. ¿La cosecha qué es? Es otra temporada. Y recoge en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Pero yo quiero que usted se enfoque en algo. Yo le hago una pregunta. ¿La hormiga sabe cuándo? O sea, a la hormiga alguien le dice: ve, hormiga, este es el verano, este es el invierno. No. Ella tiene algo en su ser. Ella puede interpretar en qué estación de su vida se encuentra. ¿Sí ve? A veces los animalitos tienen cosas que nosotros no. Wow. Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿en qué temporada estás viviendo? Esa es una pregunta que no nos la hacen, es una pregunta que no nos hacemos. Pero me llama la atención. Mire que la palabra dice: prepara. Prepara. Ante una estación, ante una temporada, siempre debemos estar preparados. Tener la sabiduría, saber qué hacer. Mire lo que dice Primera de Crónicas. Esta palabra te va abriendo más el entendimiento, porque quizás es la primera vez que algunos le predican una palabra de estas. Cuando yo sé cuál es mi temporada, qué temporada estoy viviendo, yo puedo tener paz en mi corazón, sabiendo primero que ninguna temporada es eterna. Ninguna temporada es eterna. Es decir, si estás en un verano espantoso, que se te quema todo, hermano, se le quema hasta el agua, tenga en su corazón la certeza y la confianza que ese verano espantoso no va a durar para siempre. Después vendrá el tiempo de la primavera. ¿Cuántos dicen amén? Si estás viviendo un invierno muy fuerte, se está congelando cosas en tu vida espiritual, tu vida en oración, prepárate para asumir ese invierno de una manera sabia, viniendo a la iglesia, conectándote a las oraciones, yendo al discipulado. Eso te ayudará a protegerte de la temporada de invierno que puedas estar experimentando. Aló. Pero mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Ya lo tiene, vaya, búsquelo, porque quiero que lo leamos todos juntos. Primera de Crónicas 12, 32. Dice la palabra del Señor. Ya lo tiene. ¿De los hijos de quién? ¿De quién? 200 principales, entendidos en qué cosa, y que sabían que lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Quiénes eran los hijos de Isaacar? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer. ¿Sabe que hay mucha gente que no sabe obviamente lo que estamos hablando? No sabe en qué tiempo está, no saben qué temporada está, y por ende, como dice la Escritura, no saben qué hacer, no saben qué es lo que deben hacer, no saben en qué temporada está su matrimonio, su relación de pareja, no saben cuál es la temporada que está viviendo sus hijos, no saben, y no saben qué hacer con ellos, no saben qué hacer con su matrimonio, no saben qué hacer con sus hijos, no saben en qué temporada está su economía, no lo saben, y no saben qué hacer con su economía. Y por eso están allí pataleando, porque no han aprendido a interpretar cuál es el tiempo. Los discípulos de Jesús equivalen a los odres nuevos. Cuando usted es un odre nuevo, usted puede interpretar los tiempos. Aló. Cuando usted es un odre nuevo, usted sabe cuál es el tiempo que está viviendo, cuál es su temporada, cuál es su estación. Usted sabe. Mire, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos no conocían los tiempos porque eran odres, ¿qué? Odres viejos. El odre nuevo conoce los tiempos, los puede interpretar y los puede discernir. Pero también, anote allí, número 2. Un odre nuevo puede identificar lo que ya se ha anunciado. Escríbalo.
¿Por qué los discípulos estaban con Jesús? ¿Por qué este grupo de gente estaba con Jesús y no estaba con los fariseos y no estaba con los discípulos de Juan, no estaba con Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque un odre nuevo sabe y entiende, identifica el mensaje que se había anunciado. El mensaje de Cristo en la tierra se había anunciado años atrás, pero solo unos pocos pudieron comprender cuando Cristo se hizo carne y estuvo en la tierra. Aló. Solo un odre nuevo puede identificar lo que ya se ha anunciado. Un odre viejo no. Por eso los fariseos nunca entendieron que Jesús era el vino nuevo que se había anunciado en el pasado, en la antigüedad. No lo entendieron. Los fariseos representan ¿qué cosa? El odre viejo. Y esto me lleva a pensar lo siguiente, iglesia. Y es que un odre nuevo, ¿por qué necesitamos ser un odre nuevo? Recuerda el segundo punto. Un odre nuevo puede identificar lo que ya se ha anunciado, lo que ya se ha profetizado. Y aquí le voy a comenzar a hablar cosas profundas y por favor no se me pierda. Un odre nuevo entiende lo profético. ¿Sabe por qué usted y yo necesitamos ser odres nuevos? Porque podemos entender lo profético. Hay gente que no entiende lo profético, lo que está sucediendo, y no entiende lo que va a suceder. Un odre nuevo no solamente entiende lo profético, sino que es sensible a lo profético. ¿Aló? Y un odre nuevo no solamente entiende lo profético, no es sensible a lo profético, sino que se mueve por lo profético. No por sus emociones, no por su carne, no por el mundo, no por el espíritu del mundo, no, se mueve por lo profético. Aló. Mire, los discípulos de Jesús estaban atentos. Escuche, escriba esto que es lo tercero. Los discípulos de Jesús estaban atentos al mensaje del tiempo. Los odres nuevos reconocen y saben cuál es el mensaje de parte de Dios para este tiempo. Aló. Los odres nuevos, ¿por qué estaban con Jesús? Porque los odres nuevos saben cuál es la palabra. El hombre, la mujer, la mamá, el papá, el hijo que es odre nuevo, sabe cuál es la palabra para este tiempo. Sabe cuál es la palabra para su vida. Sabe cuál es la palabra para su familia en este tiempo. Sabe cuál es la palabra para la ciudad. Cuál es la palabra para la nación. Sabe cuál es la palabra para la iglesia. ¿Sabes tú cuál es la palabra? ¿Sabes tú cuál es el mensaje de Dios para este tiempo, para tu vida, para tus hijos? Solo unos pocos lo saben. Solo unos pocos saben cuál es el mensaje para este tiempo, para sus hijos. Porque si lo supieran, traerían ese mensaje del Espíritu al corazón de su familia, al corazón de su esposo, al corazón de su esposa, al corazón de sus hijos. Ay. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿sabe cuál es el mensaje? Pregúntele. ¿Sabe cuál es el mensaje de Dios en este tiempo? Para su vida, para su familia, para la ciudad, para la nación. ¿Sabes cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta temporada? Esto que hacemos aquí, esto no es un elemento decorativo, esto es un elemento profético. No. Esto que está aquí es un elemento profético. Y Dios está hablando, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas, o sea, ¿cuál es el mensaje de Dios para el mundo hoy? Ahí está. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, diga, mas sobre mí amanecerá Jehová y será vista su gloria. Dios nos dice luego, voy a hacer algo nuevo. Eso lo dijo el año pasado. Y mire cómo encaja la palabra y cómo renovación. Cuando estamos viendo la palabra de Marcos 2, cómo la renovación es importante para que haya ¿qué cosa? Expansión.
Entonces tú no puedes vivir tu vida espiritual, personal, familiar, sin saber cuál es el mensaje para el año, cuál es el mensaje para la temporada, cuál es el mensaje que se necesita para tu familia, para tus hijos, cuál es la palabra. Ellos sabían cuál era la palabra para la temporada. Lo cuarto, anótelo allí. Los discípulos de Jesús sabían con quién el Padre haría la obra. Por eso estaban con Jesús y no estaban con los fariseos. Porque ellos sabían que Jesucristo, con Cristo, el Padre iba a hacer la obra. ¿Aló? Ellos entendieron quién les estaba visitando. Ellos entendieron que Jesús humanado, encarnado, les estaba visitando. Ellos sabían quién era la persona de Jesús. Un odre nuevo, anote allí. Un odre nuevo sabe cuál es el vino nuevo que está necesitando. Es decir, un odre nuevo es claro en la visión. Tiene claridad en la visión. Los discípulos, odres nuevos de Jesús, sabían que Cristo era el vino nuevo que ellos necesitaban. ¿Sabe que ese problema se sigue repitiendo hoy en día? Y por eso mucha gente en las ciudades, en las naciones, no vienen a la iglesia porque todavía son odres viejos. Y no son conscientes y no se les ha revelado que lo que necesitan se llama Cristo. Necesitamos ser claros en la visión, iglesia. Alguien alguna vez dijo: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Se lo repito, anótelo allí. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y a ti no te puede servir cualquier bus. No. A ti lo único que te puede servir se llama Cristo. Mire, Jesús es el vino nuevo. Y todo lo que proviene del Espíritu es innovador, es fresco y rompe las estructuras viejas. ¿Qué estaba haciendo Cristo con los fariseos? Rompiéndolos en pedazos, rompiendo la religión, rompiendo el fariseísmo, rompiendo las estructuras. Y yo le estoy hablando, mire, si usted ha tomado nota, porque quiero que nos centremos, le estoy preparando para que nos centremos en el corazón del mensaje de hoy, que tiene que ver con expansión, pero tiene que ver con odres y tiene que ver con vino nuevo, que es Cristo. Y yo le estoy hablando a usted de tiempo, le estoy hablando de la persona y le estoy hablando de la visita de Jesús. Y lo sé